Bueno, pues vamos a ver si terminamos con la exposición de hoy esta miniserie dedicada al nuevo pacto, cómo servir en el nuevo pacto. Y todos somos servidores, no lo olvidéis. Todos tenemos un ministerio. ¿Recordáis aquel texto de Efesios donde dice que Dios puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros? ¿Y cuál es la finalidad? Pues de preparar, de poner a punto, emplea el mismo texto de remendar las redes, ¿eh? Poner a punto a los santos, es decir, a todos los creyentes, a ti y a mí, para la obra del ministerio. Así que nadie te diga que el ministerio es exclusivo de aquellos que podemos ser, bueno, eh, portadores de la palabra de Dios en público o predicadores o lo que sea. No, no, no. El ministerio es de todos. Así que espero que todo lo que estamos mmm, reflexionando y esté contribuyendo a crear en todos nosotros una conciencia de que todos somos siervos, todos somos ministros del nuevo pacto. Y hoy vamos a tener el capítulo 6 y vamos a llegar hasta el 7.1. Y termina ese paréntesis que ya os dije. Fijaros cómo ya encaja muy bien que lo que hemos estado considerando es un paréntesis. Un paréntesis muy necesario, ¿eh? Muy necesario para decirle a los corintios, no, 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 mira, os podría poner muchas razones y tal, pero los principios del nuevo pacto son estos. Ahora compararlos con aquellos otros que están diciendo que os sirven, que son verdaderos obreros, verdaderos apóstoles, y comparad. No, no, así no se sirve. El nuevo pacto tiene estos y estos y estos principios. Entonces, vamos a intentar hacer una especie de conclusión, bueno, no exactamente, sino más bien de resumen para hasta ahora, ¿no? De lo que llevamos visto. Hemos visto que así como hemos considerado es como debe conducirse un verdadero siervo del Señor, ¿eh? Que como dirían tesalonicenses, recordad todos, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servirle, añadiríamos nosotros, en el régimen del nuevo pacto, en este pacto de gracia que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo, con todo aquel que acude a ese llamamiento, a la reconciliación con Dios. Recordad que terminamos el otro día diciendo ese llamamiento, reconciliaos con Dios. Dios no es enemigo de nadie, es el hombre el que es enemigo de Dios. Por Dios ya no hay obstáculos si acudes a esa invitación de reconciliación. Bueno, recordemos entonces que el ministerio del nuevo pacto no es un ministerio de acusación, como algunos muchas veces parece que están predicando, sino que es un ministerio de justificación. Pablo, en resumen, está diciendo, mirad, yo y los que trabajan conmigo, los que estamos anunciando el Evangelio, los que estamos enseñando, los que estamos sirviendo al Señor en las iglesias, vivimos así y así y así, de esta manera. ¿Asumimos que somos los perdedores? Sí. ¿Para qué? Para que otros ganen. Así que vosotros mismos habéis sido bendecidos. Bueno, pues aquí podéis mirar lo que nos ha podido costar también el llegar a vosotros y todo lo que en su gracia Dios nos ha concedido para daros. Y bueno, pues podéis contrastarlo con la actitud de esos otros que dicen de sí mismos que son superapóstoles, que presumen de su propia competencia, que se predican a sí mismos y como su máximo interés es crear adeptos, que crear que
que le sean fieles, a ellos, a su causa y no a Cristo. Y Pablo, a lo largo del pasaje, se alegra como ha testificado de Cristo y lo que él llama que han inundado con todo el perfume de Cristo, pues el mundo conocido de entonces, esta era su meta, para que todos lo huelan, sabiendo que para unos ese olor es olor de vida, pero para otros, desgraciadamente, los que lo rechazan es olor de muerte. También nos hemos parado a ver que nadie es competente para vivir según los principios del nuevo pacto por sí mismo. ¿No? Nadie es competente de servir adecuadamente. Nuestra competencia viene de Dios. Es el Espíritu Santo quien produce la competencia para poder servirle con poder. Y la tarjeta de presentación que Pablo pone delante es extrañísima. Si la comparamos con los famosos predicadores o telepredicadores, sobre todo de hoy, normalmente ninguno de ellos pobre, sino todo lo contrario. La presentación de aquellos que se basan en la prosperidad, el bienestar, el prestigio. Pues Pablo dice que ha vivido situaciones penosas, de tribulación, de verdaderos apuros, experimentando persecuciones, sensación de ser derribados, y esto lo resume diciendo, esto es llevar el morir de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en los demás, en vosotros. También hemos considerado cómo Pablo utiliza, o mejor dicho, piensa, utiliza esa metáfora de la vida terrena como un cuerpo exterior que se desvanece y una tienda de campaña que se va cediendo poco a poco hasta que termina siendo inútil, ¿no? Pues que hagas lo que hagas, nuestro hombre exterior nuestra tienda de campaña se va deteriorando, desgastando, y dice que no le preocupa. No le preocupa porque, al fin y al cabo, dedíquese lo que dediques tu vida, el hombre exterior se va desgastando. Pero el interior, ahí está la diferencia. Dice Pablo, mira, yo sé esto, pero sé que el hombre interior, en mi caso, en el tuyo, y en el tuyo, y en el tuyo, se renueva día a día. Estoy hecho un chaval en el hombre interior. Sabe ya que Dios no le ha preparado una nueva tienda de campaña, sino un edificio sólido, buena construcción, pero no hecho de manos humanas. Es un cuerpo glorificado que Dios prepara para cada uno de nosotros. Y por último hemos visto que estos móviles, dos móviles que mueven a él y a su equipo, que han de movernos a cada uno de nosotros. Uno es la responsabilidad de servir al Señor, porque un día pasaremos, ¿verdad?, delante del tribunal de Cristo, rendiremos cuentas y, bueno, pues esto es importante, que tengamos en cuenta lo que hacemos. Y el segundo móvil, el segundo motor que nos mueve es que la vida del creyente es una vida marcada por el agradecimiento. Al considerar que siendo merecedores de la ira de Dios por nuestro pecado, y me paro un poquito para que solamente una pincelada, por favor, que la ira de Dios no es el cabreo de Dios, no es el enfado salvaje como cuando nosotros tenemos una situación de... No, por favor, no. Fijaros, ira está relacionado con maldición, ¿no? Claro, todo aquel que sobre el cual hay maldición está en riesgo de que la ira se desate sobre él. ¿Pero qué es estar en maldición? Pues sencillamente salirte voluntariamente de la bendición que Dios tiene para ti.
Mira, de aquello de Deuteronomio. Si obedeces tal, 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 va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Si fuereis rebeldes, pues ya no estáis en esa bendición. Vais a asumir las consecuencias. Por eso luego Juan nos dirá que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, porque le da la gana, porque se pone fuera de esa bendición de Dios. Bueno, pues Cristo asume sobre sí nuestro pecado, ese es el agradecimiento, ¿verdad?, que tenemos. Recibe el juicio de Dios sobre sí, su justicia nos es imputada a nosotros, como el que la pone en nuestra cuenta. Y Pablo dice, mira, cuando considero esto yo ya no puedo vivir para mí. Ya no puedo vivir para mis caprichos, para agradarme, para tener nuestros propios planes, para ser el protagonista de mi vida, para marcar mis prioridades como yo crea que son. No. A partir de ahora, lo único que me cabe, no me deja otra alternativa cuando considero el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, es que he de vivir para el que murió y resucitó por mí. Lo he dicho en singular, Pablo lo dice en plural. Está asombrado y quiere que nos asombremos y que todo esto ¿de qué proviene? De la gracia de Dios, que a pesar de la rebeldía humana, a pesar de la realidad del pecado, de manera unilateral, Dios, por medio de Cristo, se reconcilia con los hombres. Y lo único que pide es que nos reconciliemos con Él. Ya no hay obstáculos. Por muy gordos que sean tus pecados, por lo que sean, ya no hay obstáculos. Eso ya no es un problema. Porque el justo ha padecido por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho ofrenda por el pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Disculpad si os suena todo esto a conocido, porque ya lo hemos visto, pero al ser la última exposición me parecía importante. Capítulo 6 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, el tiempo aceptable, he aquí ahora, ¿veis el énfasis? El día de salvación. Bueno, lo ligamos con lo anterior. Esto de que la Biblia esté dividida en capítulos nos viene muy bien para buscar, pero a veces rompe los argumentos, ¿no? ¿Habéis visto la gracia de Dios? Pues os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por quiénes dice esto? En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué lo dice? Lo dice por aquellos que estuvieran entre los corintios que no habían hecho todavía una profesión de fe, que no se habían reconciliado con Dios. Pues sí, también, pero lo dice por todos. Lo dice, nos incluye a todos. Claro que sería cierto que en una comunidad cristiana en Corinto, que serían comunidades domésticas, tiempo que no había templos como nosotros los conocemos, ¿no? Que a mí no me gusta llamar a los locales de culto, no me gusta llamarlos templos, los locales de culto cristianos, porque el templo somos nosotros, la iglesia. Bueno, lo dejo ahí. Claro que habría personas que no habrían hecho una profesión de fe, que no se habían reconciliado con Dios, que no habían tenido una conversión real.
Y un poco más adelante, en 13:5, va a decir, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vale, eso podría ser en Corinto y en tu iglesia. ¿Mm? Si es que supongo que te estás congregando en algún lugar. Y Pablo lanza esta exhortación. Ahora, hoy, tiempo aceptable, día de salvación. Es una expresión que saca de Isaías 49:8. Ya vemos que Pablo utiliza muchas veces el Antiguo Testamento para meter en sus argumentos palabras que vienen del Antiguo Testamento. En otro contexto o no. ¿Mm? Y allí en aquel contexto de Isaías tenía que ver con la restauración de Israel de los tiempos mesiánicos. Es la esperanza de salvación. Y ahora Pablo está diciendo, ha llegado ese tiempo, ha llegado esa época. Recordad que en el Nuevo Testamento la palabra tiempo, o traducida por tiempo, hay dos palabras en el original, en griego, el kairos y el cronos. El cronos es esto, el cronos, el reloj, las horas, los días, los años, ese es el cronos. No, aquí está diciendo, en cambio, el kairos son las épocas, el tiempo en el sentido de la era, no es tiempo como lo concebimos nosotros, la época. Y ahora esto es lo que está diciendo, estamos ahora en esa época, estamos en el tiempo de gracia y Dios deja abierta la puerta del arca para que pasen todos aquellos que creen en su mensaje. Un día se cerrará esa puerta, ¿vale? Y el juicio vendrá. Y cuidado, porque las ocasiones de arrepentimiento no dependen de nosotros siempre. Cuando ha habido un endurecimiento consciente, dice, por ejemplo, en Hebreos 12:17, ya sabéis que aún después está hablando de Saúl, que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Bueno, entonces hay una hora. Pero he dicho que eso no nos excluye a los creyentes. ¿En qué sentido? Abrid bien los ojos. ¿A qué? A la gracia de Dios. Abrid bien los ojos a la gracia de Dios. Que no nos confundamos buscando mendrugos de pan resecos en el cesto de la religión, aunque sea la religión cristiana. Que cada día es un llamado para buscar a Cristo, para seguir sus caminos y no el nuestro, para dejarnos acompañar con Él. Por eso los versos 3 al 11 tienen que ver con el cuidado que Pablo y su equipo estaban teniendo de los corintios para que no fueran por derroteros ajenos. Dice en el 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Fijaros la carta de presentación nuevamente, ¿no? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón.
pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. En definitiva, lo que está diciendo es, hacednos caso, rechazad a esos falsos apóstoles que lo que quieren es ganar adeptos para que os incorporéis a sus filas. Ved por favor la evidencia que mostramos, lo que sufrimos no solamente por vosotros, sino por todos los beneficiados que han recibido el Evangelio por medios nuestros. Esa es nuestra carta de recomendación, lo que hemos leído. Vaya carta. ¿Queréis carta de recomendación? Pues tenéis dos. Una, la que ya os dije en el capítulo 3 y verso 2. Una carta, diríamos, de naturaleza interna. Vosotros mismos, lo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y otra externa, la que acabamos de leer, la que acabamos de considerar. Bueno, no me he desviado, pero siguiendo al texto, hemos hecho un pequeño paréntesis. Estábamos diciendo que este llamado urgente a recibir la gracia de Dios es para todos, para nosotros también. Cuidado, que la gracia de Dios no es algo que se recibe únicamente cuando nos convertimos a Cristo. Dios derrama sobre nosotros a lo largo de nuestra vida y lo hace de muchas maneras. Ahora veremos que el recibir la gracia de Dios implica tener cuidado en el sentido de de qué manera no nos contaminamos, es decir, de qué manera dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas para que se vaya produciendo una santificación progresiva. Pero mirad, la gracia de Dios, digo, o la gracia, cómo Dios derrama la gracia en nuestras vidas, por ejemplo, una nueva manera de ver las cosas. Lo hemos visto ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura o nueva creación, ya lo dijimos en su momento. Nos damos cuenta de lo que supone ese milagro, ver la vida de otra manera, ver la vida como Dios la ve. Esto es lo que Dios quiere, que veamos como Él ve, que tengamos la mente de Cristo. Eso es gracia. La segunda cosa, bueno, ligada con esta, es crecer en madurez. Pablo, cuando en Efesios, por ejemplo, dice que estaba orando por todos los efesios dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es gracia. Conocer más y más a Cristo. O ponte en tu propia circunstancia. ¿No notas el cuidado que Dios tiene de tu vida? ¿Cómo se preocupa por ti? ¿Cómo te guarda? ¿Cómo te preserva? ¿Cómo está contigo para que perseveres en medio de dificultades? Pero la gracia de Dios va más allá, y es donde vamos a entrar ahora, en el sentido de que Dios nos aparta y nos insta a separarnos de todo lo que nos hace daño, de todo aquello que nos llevaría a una vida más propia del camino de muerte que del camino de la vida. Nos avisa del peligro de la mundanalidad. ¿Y qué es la mundanalidad? La idolatría. El mundo está lleno de ídolos. El ídolo principal es el de gratificarnos a nosotros mismos. Pues bien, entramos entonces o consideramos un aspecto de la santificación. Dios trabaja en nosotros por su Espíritu, produciendo su fruto, apartándonos para Él, para vivir vidas dignas de sus hijos.
Así que cuando el Señor nos está advirtiendo, nos está avisando del peligro de la mundanalidad, eso también es gracia. Cuando nos está advirtiendo por medio de su palabra a vivir vidas que la agraden, no es para imponernos cargas. Dios no es un aguafiestas. Incluso la ley, ¿para qué fue? Para que os vaya bien. Entre otras cosas, y para conocimiento del pecado, etc. Es decir, Dios te está diciendo, si vas por ahí, te vas a estrellar. De ahí el verso 14, vamos a leerlo hasta el 7.1. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Una expresión que tiene mucho que ver con aquello de Deuteronomio, no ararás con buey y con asno juntamente. Imaginaros un buey robusto, alto, con una fortaleza tremenda, y un burrito al lado, y se les pone un yugo. Ya sabéis que el yugo era esa pieza de madera que rodeaba el cuello de las dos bestias. Imaginaros ahora la escena, y el buey tirando con su fuerza y el pobre burrito allí. No se puede, pues es una expresión que toma Pablo, no os unáis en yugo desigual, porque hay cosas incompatibles por naturaleza que no se pueden asociar, o no se pueden asociar de manera provechosa. Es difícil, mejor dicho, es imposible casar la pureza cristiana que Dios nos exige con la inmoralidad, en este caso la inmoralidad pagana. Y Pablo está utilizando incidentes del Antiguo Testamento al decir que tiene que ver el templo de Dios con los ídolos. Y hay incidentes allí en el Antiguo Testamento, Manasés, o luego la reforma de Josías. Pero bueno, si es que habían metido ídolos allí en la casa de Dios, por favor, qué barbaridad, qué sincretismo religioso. Y todo esto, pues es para un aviso para que nos guardemos de las contaminaciones del mundo. De ahí el salid de ahí. Abraham tuvo que salir de Ur, ¿verdad? Es fácil caer en una aplicación directa del contexto y decir, está diciendo que no nos casemos con inconversos. Bueno, también. ¿Solo eso? Vamos a ver. Vamos a ponernos ahora mismo en el lugar de los corintios. Mirad, yo creo que algo básico cuando leemos la Biblia es intentar ponernos en aquel contexto donde se produce aquella carta, aquel libro, etcétera, sacar principios y luego esos principios aplicarlos y que sean relevantes para nosotros. Si no, a mí qué me importa lo que le pasó a los corintios, qué me importa lo que le pasó al rey tal o al rey cual. No, principios que se aplican. Bueno, pues aquellos creyentes
mm, podían perder su profesión en aquellos tiempos. Por ejemplo, imagínate, tú eres constructor, construyes edificios y un día van y te dicen, mira, me tienes que construir un templo al dios Zeus. Pues mira, lo siento, pues te has quedado sin trabajo. Un sastre que dice, tienes que construir, que confeccionar trajes para los sacerdotes paganos. Pues va a ser que no, digo yo. Un soldado que tiene que jurar fidelidad al César, quemando incienso en un templo pagano y decir, César es el Señor. Si es un protocolo que todo el mundo lo hace, si no tiene importancia. Sí tiene importancia, porque Jesucristo es el Señor, no es César. ¿Cómo no va a tener importancia? Y decía Tertuliano, lo que hace es citar palabras quizá de algunos que a lo mejor cedían. Y las palabras eran, pero es que después de todo tengo que vivir. Y Tertuliano contesta, ¿estás seguro de que tienes que vivir? ¿Es la vida la prioridad por encima de la fidelidad? Ahí lo dejo. Bueno, esto de tener que dejar el trabajo no era solo para los primeros cristianos. Hay un caso de un creyente, se convirtió con 19 años en Inglaterra, Charrington, que heredó le correspondía una herencia muy importante, basada en el halcón, en el whisky, etcétera y tal. Y es un hombre que vio con sus propios ojos maltratos de familiares, de borrachos que agredían a sus mujeres, de líos. Y uno de ellos era a la puerta de un local donde ponía el nombre de su familia, ¿no? Porque era, y aquel hombre dijo que renunciaba a su herencia si era eso, ¿no? Y luego hizo muchas obras sociales y muchas de ellas tenían que ver con rehabilitar a alcohólicos y todo esto, ¿no? Yo he conocido un profesional de la madera que se dedicaba a hacer, a tallar. Su empresa se dedicaba a tallar, luego eran pues imágenes de santos, de vírgenes, de no sé qué. Claro, evidentemente se sentía tan mal que, oiga, esto no es lo mío. O incluso una chica, una secretaria, que el jefe diga que no estoy, diga, pero hombre, ¿cómo voy a decir que no está si está? Pues mire, usted no vale para este puesto de trabajo. ¿Eh? Claro que sí. ¿Eh? Así que, cuidado, que esto es unirse en yugo desigual. O incluso eh, dos hermanos tenían un buen negocio, pero uno tenía una tendencia y el otro se convirtió y decía, no, por aquí no, por donde tú estás diciendo no puede ser. Al final terminaron separándose de buena armonía, pero viendo que era imposible. O recordad lo que le pasaba a aquellos cristianos de Corinto, que en cuanto a la vida social se hacían banquetes dedicados a los ídolos. Bueno, la vida social española, recuerdo de alguien también que dice, hombre, a mí me gusta la música, me voy a meter en la banda municipal, porque la banda municipal del pueblo era también escuela, ¿no? Y, ay, qué bien, voy a aprender a tocar un instrumento. Y luego el peaje era, cada procesión había que salir allí a tocar en honor de San Fulano, San Mengano. Mire, esto tampoco es para mí. Claro,
En aquel tiempo, imaginaros también una mujer que, ¿y si me echan de casa por haberme convertido? ¿Y si me abandona mi cónyuge? ¿Y si me dicen mis padres que yo he muerto para ellos? Esto incluso en el Islam se da en algunos casos. Entonces, estos yugos han existido y siguen existiendo, y dice, bueno, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Os he comentado el yugo de los negocios. Uy, haciendo tal cosa pagaremos menos impuestos. O mira, dile a los clientes que sí, que el plazo que nos han dado, que de acuerdo, no vamos a poder hacerlo, pero bueno, cuando llegue el momento ya pondremos una disculpa. Mira, aparte de las nóminas hay que pagarlas en recibo, aparte en negro, porque la meta es que si no, no ganamos dinero. Cuidado, es mejor no unirse o intentar romper el yugo antes de que sea demasiado tarde. Y claro, el yugo del matrimonio evidentemente es el más importante de la vida. Un matrimonio desigual puede ser muy doloroso si de verdad uno de los dos es un creyente fiel, que no es en relación a un matrimonio establecido que uno se convierta y el otro no. No se trata de eso. Y para eso hay normas. Si es por ti, no rompas ese vínculo. Ahora, si el otro quiere romperlo, no. No romper el vínculo del matrimonio si el otro consiente en seguir viviendo juntos. Además, es una buena ocasión de testimonio. Se puede ganar al otro. Bueno, claro. Otra cosa es que un creyente fiel decide, o una creyente fiel decide unir su vida a otra persona que no es de Cristo, ser una sola carne y no compartir lo más valioso, la participación en Cristo. ¿Que puede funcionar bien el matrimonio? Posiblemente sí. ¿Que puede haber buena convivencia? Posiblemente sí. Pero bueno, ¿qué vamos a comunicar a nuestros hijos? ¿Cuáles son las metas de nuestra vida, las de uno y las de otro? Siempre habrá limitaciones en cuanto a la posibilidad de ministerio en la iglesia, disposición de tiempo, incluso, ofrendas y todo esto. Y yo no estoy diciendo que siempre un matrimonio entre evangélicos garantice el éxito. Lo que estoy diciendo es que el Señor nos avisa que un creyente fiel, una creyente fiel, que de verdad quiere servir al Señor, pues deben evitar unirse en yugo desigual con una persona que no sea un hermano o una hermana en Cristo. Y Pablo en el 6:16 ya nos recuerda que somos templo de Dios, somos su santuario. Y en un templo no caben dioses extraños. Si tú eres un templo de Dios, en tu corazón no caben dioses extraños. El mundo está lleno de dioses que nos reclaman, y Juan nos lo va a decir de otra manera. Allí en su primera carta, en el capítulo 2, los versos 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mundo aquí no se refiere al mundo habitado, a las personas. De tal manera amó Dios al mundo, y Juan no va a contradecir esto, evidentemente. Mundo aquí, que tiene, la palabra es cosmos, algo muy organizado, evidentemente, claro que está muy bien organizado. Es un sistema de cosas que, ¿quién lo organiza? El príncipe de este mundo. La sociedad humana, que se organiza sobre principios falsos, que se caracteriza por deseos bajos, falsos valores, egoísmo. Es decir, para Juan el mundo no era más que la sociedad pagana con sus falsos valores y sus dioses falsos. En la tentación del diablo al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. Dice Juan: cuidado con el deseo de la carne. El deseo de la carne, es decir, el juzgar todo lo que hay en el mundo con un baremo puramente materialista. Vivir una vida dominada por los sentidos. Haces un Dios de tu propia comunidad. No quieres salir de tu propia zona de confort.
Todo eso, la ambición, todo esto tiene que ver con el deseo de la carne. eh. Ambición me refiero en cualquier parte área de la vida, ¿no? Está el deseo de los ojos, tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Que la felicidad se halla en las cosas que se compran, que se pueden ver con los ojos, que no reconoce otros valores que los materiales. La vanagloria de la vida, presumir ser más que los otros. Hasta se puede ser vanaglorioso en la iglesia. Mi ministerio, bueno, mucho mejor que otros, y los demás han de reconocerlo. Y si no lo reconocen, me voy a otro lugar. ¿eh? El hombre que, o la mujer que todo lo juzga por sus apariencias, esclavo de la ostentación desmedida, el presumido fanfarrón que trata de presentarse mucho más de lo que es. Bueno, pues la persona que se ascribe a las metas, a las maneras del mundo, que está dedicando la vida a cosas que son cosas que no tiene futuro, pues a esto nos avisa el Señor. Son pasajeras, no tienen permanencia. Y dice Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La persona que ha puesto a Dios como el centro de su vida se entrega a cosas que duran para siempre, mientras que la persona que se centra en el mundo, que ama el mundo, está condenada a la desilusión. La que pertenece a Dios tiene un gozo que nunca se acaba. Así que termina diciendo, salid, salid de ese sistema de cosas, de esa manera de pensar, de esa manera de vivir. Escuchaba curiosamente a un político decir, mira, si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. ¡Qué gran verdad! Un sistema lleno de dioses falsos que quiere atraparnos para que no vivamos como lo que somos. ¿Y qué somos? El pueblo de Dios, hijos de Dios. Bueno, me despido de esta serie y no sé si podré en las siguientes 2 semanas comenzar con otra de las series. Quiero seguir con la primera carta de Juan, y es que voy a tener que hacer un viaje familiar que va a durar eso, un par de semanas. Voy a intentarlo, aunque esté uno lejos, al otro lado del Atlántico, aunque esté uno allí, pero seguramente podemos tener algún ratito y os podré enviar algo. Si no es así, pues no me he olvidado de los que compartís la palabra o compartimos la palabra juntamente y nos gozamos en ella. Así que Dios os bendiga.